pero ¿Qué puedes desear a todos ustedes? ¿No? No se escucha nada. y ahora, chicos, respeten pues, bajen su volumen, desactiven su micrófono. Ahora sí, doctor, está bien. Ya. La clasificación del embarazo ectópico, chicos. Primero partimos por ahí. ¿Listo? Ya sabemos o vemos que la paciente viene con sangrado, viene con dolor, viene con, viene con prueba de embarazo positiva, y si es que no tuviera una prueba de embarazo positiva la paciente y está en una etapa reproductiva, nosotros estamos en la obligación de solicitar primero una prueba de embarazo, ya sea en orina o en sangre. Saben que en sangre es la más fidedigna. Pero, pero hablando ya sobre directamente el embarazo ectópico, tenemos que saber hacer el diagnóstico también por clínica. Y se clasifica en dos tipos: el embarazo ectópico no roto y el roto. Generalmente el no roto nosotros hacemos el diagnóstico de forma incidental. Cuando la paciente viene a la consulta y nos dice, no me baja mi menstruación, estoy con retraso, me duele un poco el vientre. Entonces, si viene cualquier paciente a la consulta y te dice que está con retraso, lo primero que tú tienes que pedir es una fracción beta, ¿ya? Cuando estamos hablando de un embarazo ectópico no roto, generalmente es asintomático y el diagnóstico se hace de forma incidental con la ecografía. Obviamente la paciente va a tener alteraciones menstruales y en la ecografía que nosotros le solicitemos puede tener un tumor anexial. Pero ojo, no el hecho de que la paciente tenga un tumor anexial es directamente diagnóstico de embarazo ectópico. Puede ser la presencia del cuerpo lúteo que nos está indicando que la paciente está embarazada. Ahora, si en la ecografía nos dice que hay una masa anexial con latido cardíaco, no hay donde perderse, ¿no? Eso sí es un embarazo ectópico. Pero si nos está diciendo una masa anexial sin vascularización o, o sin datos de torsión ni de irritación, puede ser que solamente sea un cuerpo lúteo y que es completamente normal al inicio del embarazo. Ahí les estoy explicando lo que es el embarazo ectópico no roto. Y el roto ya se presenta con otra clínica, ¿no? No es necesario que hagamos fracción beta cuantitativa ni nada. Es simplemente tener la clínica y tener una prueba de embarazo positiva. Generalmente la clínica va con dolor hipogástrico. Puede estar la paciente con shock hipovolémico, que quiere decir que puede estar taquicárdica, hipotensa, la temperatura puede estar baja. En la ecografía podemos ver líquido libre mayor a 100 cc, eso ya nos puede hacer también el diagnóstico. Y a la semiología o al examen físico nos va a dar datos de irritación peritoneal. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, chicos? Eso es lo que les he puesto en las historias clínicas. Una ecografía transvaginal sin embarazo intrauterino, pero con una prueba de embarazo positiva. Ustedes saben que hay una prueba cualitativa y una prueba cuantitativa. La cualitativa es la que nos dice si está embarazada o no la paciente, no sale positivo o negativo. Y la cuantitativa es la que nos va a decir más o menos de cuánto tiempo está embarazada la paciente. Entonces tú le haces una prueba de embarazo cualitativa, ¿ya? Cualitativa, y te sale positivo. Entonces si te sale positivo estás en la obligación de pedirle una ecografía. Y en la ecografía no te sale nada dentro del útero, por eso ecografía sin embarazo intrauterino.
Entonces, en esta paciente estás obligado a hacer la beta-HCG cuantitativa. Según eh, la Sociedad de Ginecología, según la Sociedad de Ginecología Internacional, doctores, el valor que toman como referencia es de 3.500 unidades internacionales por litro. O sea que si a esta paciente le hacen una ecografía transvaginal y le hacen una fracción beta cuantitativa y dentro del útero, o sea, le hacen una prueba cuantitativa y está más de 3.500 y dentro del útero no hay nada, doctores, entonces sí o sí estamos hablando de un embarazo ectópico. ¿Listo? Ahora las guías según MinSal, ya, las guías según MinSal que están avaladas estas guías internacionales de ginecología obstetricia se toman a partir del 2018. ¿Listo? Y según la de MinSal, que es desde el 2015, se sigue utilizando en algunos laboratorios. Y nos dice que si la fracción beta cuantitativa está por encima de 1.500 o 1.500 y no tenemos nada dentro del útero en una ecografía transvaginal, también estamos hablando de un embarazo ectópico. ¿Listo? Aquí no hay donde perderse. Si utilizamos estas guías o utilizamos estas otras guías, entonces estamos hablando de un embarazo ectópico si es que con estos valores no tenemos nada dentro de la ecografía transvaginal. ¿Listo? Pero no nos quedamos con eso nomás, también podemos hacer una fracción beta cuantitativa en 48 horas para ver si el valor duplica o se mantiene o aumenta un poquitito. De cualquier manera, el diagnóstico definitivo es haciendo una biopsia, ya sea por la parotomía, ya sea por la paroscopía, es hacer una biopsia. Entonces, esto es cuando estamos hablando de un embarazo ectópico no roto. Cuando estamos hablando de un embarazo ectópico roto, la clínica manda. ¿Listo? La paciente está con una prueba de embarazo positiva y tiene shock, tiene dolor, tiene metrorragia, entonces ya podemos darnos cuenta que estamos hablando de un embarazo ectópico roto. ¿Listo? A veces tardamos en internar a la paciente, en subir a quirófano, entonces en ese tiempo podemos aprovechar. Ay, pero no me sale en espera nadie. Entonces ese tiempo podemos aprovechar para hacerle una ecografía transvaginal a la paciente, aunque por clínica ya estamos en la obligación de darnos cuenta. Respóndanle a su compañera, chicos, que no tengo en espera a nadie, que vuelva a entrar. Del grupo P32, por favor. Entonces, en el embarazo ectópico roto, la clínica manda, doctores. ¿Cómo se hace el manejo? ¿Ya? El manejo y va abarcado a esto las preguntas que les he dado, chicos. El manejo tiene 3 o 4 formas de hacer del embarazo ectópico, ya sea no roto, o sea complicado o no complicado. ¿Listo? Uno es mediante la utilización de este medicamento que se llama metotrexate. El otro mediante la paroscopía o mediante la parotomía. Y el otro se puede hacer un manejo expectante. A ver, ¿quién más? Sala de espera. ¿Hasta ahí se está entendiendo, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces el manejo parece complicado, pero es muy fácil, doctores. ¿Ya? Puede ser mediante estas 4 opciones: la paroscopía, la parotomía, metotrexate o un manejo expectante de acuerdo a la cantidad de beta-HCG cuantitativa que tengamos. Generalmente, ¿por qué se utiliza el metotrexate? Se utiliza para que nosotros preservemos la trompa.
Obviamente con el medicamento la trompa no se va a romper ni nada, pero sí queda lastimada y la probabilidad de que esta paciente se vuelva a embarazar por el mismo lado es de un 50% también de que vuelva a presentar otro ectópico. Sin embargo, en ese momento nosotros nos estamos librando de una cirugía y estamos preservando también la fertilidad de la paciente al no remover la trompa en ese momento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un manejo con la paroscopía. Ratito. ¿Qué pasa, hijita? Cuando nosotros hacemos manejo con la paroscopía. Cuando el manejo médico con metotrexate ha fallado. Cuando tenemos una beta HCG mayor a 5000. Cuando está mayor a 5000 doctores, no podemos hacer tratamiento con el metotrexate porque vamos a hacer sangrar esa trompa. Entonces vamos a lastimar peor a la paciente. Entonces, si estamos con una beta HCG mayor a 5000 y la paciente está estable, lo mejor es hacer una laparoscopía. Si la paciente está inestable, lo mejor es hacer una laparotomía. Cuando el tumor anexial es mayor a 4 centímetros, ya no podemos hacer tratamiento con metotrexate. Entonces lo ideal es hacer una laparoscopía si la paciente está estable y si está inestable, se está rompiendo, hacer una laparotomía. Cuando hay latido cardíaco fetal en el anexo, no es conveniente hacer tratamiento con metotrexate, doctores. ¿Por qué? Porque también se va a romper la trompa y vamos a complicar peor a la paciente. Entonces, en estos casos no se hace tratamiento con metotrexate y nosotros valoramos la estabilidad de la paciente. Si con todo esto la paciente está estable, el manejo es mediante la paroscopía. Pero si la paciente está inestable, el manejo es con la parotomía. Ahora, ¿cuándo hacemos un manejo expectante? Cuando la paciente está estable y cuando tenemos una beta HCG menor a 1000 y en el control de 48 horas va descendiendo la beta HCG o aumenta poquito, unos 100 o unos 50 unidades por 48 horas. ¿Está claro? Cuando la paciente está estable y cuando la beta HCG es menor a 1000, el manejo es expectante. No es necesario hacer tratamiento con metotrexate, tampoco la paroscopía, tampoco la parotomía. Ahora, si en el control que le hagamos de 48 horas, después de esas 48 horas, otras 48 horas, va aumentando la beta HCG, pero no en las cantidades normales para que nosotros digamos que es un embarazo normal. Entonces vemos pues, si aumenta poco hacemos solamente manejo expectante y si aumenta más de lo esperado pero menos para un embarazo normal, el manejo puede ser laparoscópico. De cualquier manera, si es una paciente, sabemos que ha estado embarazada, aunque sea un embarazo ectópico, y la paciente tiene un grupo factor A negativo, B negativo o negativo, también se le tiene que hacer el ROGAM. También se la tiene que inmunizar, ya se la tiene que sensibilizar con la vacuna anti-D antes de las 72 horas de cualquiera de los procedimientos que hayamos hecho. ¿Ahora está claro, doctores, o siguen teniendo dudas? Ahora sí, doctor. Está Claro, bien. doctor. Ahora sí, doctor, gracias. Ya, a ver, alguien puede, a ver, resolvamos los casos clínicos que les he dado. Ay, pero les voy a ver cómo hacemos. No, mamita linda. Mi peine celeste ¿Tu peine celeste? En la cama debe estar, te doy. no hay. Mamita linda. A ver, ¿cómo hacemos, chicos? ¿No saben cómo puedo compartir foto? Se va donde dice compartir, doctora, y ahí ya busca la imagen que quiere compartir.
Qué chistoso este. Ya he intentado, pues vas a ver. A ver, denme un segundo, ¿ya? Un segundito. A ver. Mi compu está bien, le cargando, ¿no? Ya. Mamacita lindo. Hola, diles a los doctores. Ay. Estas son las respuestas, doctores, a los casos clínicos. Quería subir junto con las diapositivas, pero dice que el sistema de mi celular, de mi computadora no está actualizado, entonces no he podido. Todo es para que ustedes analicen, chicos, ¿ya? Más de una vez, y los chicos que van a hacer turno conmigo algunos viernes, algunos domingos, saben, se dan cuenta que el interno es el brazo derecho del ginecólogo, porque ahí el médico general no cuenta, ¿ya? Entonces viene la paciente, le piden imaginen, ¿ya? Le piden una prueba de embarazo positiva, una ecografía transvaginal negativa. Entonces ustedes piden una beta HCG cuantitativa y el resultado les sale 800. ¿Ya? Le sale 800. Ahorita estamos con menos de 1000 unidades internacionales, o estamos con menos de 1500 o de 3600. Lo que tenemos que hacer es un control en 48 horas, y sí puede ser un embarazo ectópico o puede ser un embarazo inicial normal. ¿Ya? La respuesta es esta. ¿Y cómo van a saber si es un embarazo ectópico o un embarazo normal? Es haciendo la beta HCG a las 48 horas. Porque saben que a las 48 horas tiene que aumentar en un 66% o tiene que doblar la cantidad inicial. ¿Listo? Tienen una... Doctora, no se ve la imagen, doctora. Creo que no está abierta para nosotros. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué me hacen hablar así? Sí, me han dicho hace rato. Sim, doutora, você vê todas. Pensei que era assim, doutora. Você vê todas as imagens. Pero no está solo Pero no la... la específica. Não, Sí, no doutora. está. Ahora, a ver. Ya, esperen otro rato. Yo ahí rajándome. A ver esto. Ahora, Agora sim está, doutora. ya, Ahora sí. ya. Entonces, el primero, ecografía transvaginal negativo con una beta HCG de 800. Puede que estemos hablando de un embarazo ectópico versus un embarazo normal. ¿Cómo ustedes van a saber cuál de los dos es? Haciendo un control de beta HCG cuantitativa en 48 horas. Ustedes ya saben que si va a ser un embarazo normal, tiene que doblar un 66%. Si no pasa eso, doctores, entonces estamos hablando de un embarazo ectópico. Tenemos una ecografía transvaginal negativa con una beta HCG de 2000. ¿No ve? Según la guía de MinSal, ya estamos hablando de un embarazo ectópico. Con la guía de MinSal, con lo que les acabo de explicar hace rato, en la ecografía transvaginal por lo menos ya deberíamos ver el saco gestacional. Y como no hay saco gestacional con estos valores de beta HCG, estamos hablando de un embarazo ectópico. ¿Listo? Y en este caso, como es menos de 5.000 unidades internacionales,
de beta-HCG. En este caso podemos hacer tratamiento con metotrexate. ¿Listo? Cuando está por encima de 5000, el tratamiento o el manejo es laparoscópico o laparotomía. Cuando está menos de 5000, el tratamiento, si la paciente está estable, es metotrexate. Aquí no hay donde perderse. Una ecografía transvaginal negativa con una beta-HCG de 3600. Según las guías internacionales de ginecólogos obstetras, según esas guías del 2018, ya nos está diciendo, con estos valores tiene que haber saco gestacional en la ecografía. Y si no hay, significa que es un embarazo ectópico. Pero igual que en este caso, la beta-HCG cuantitativa está menor a 5000, entonces el tratamiento podemos hacer con metotrexate. Tenemos una ecografía transvaginal negativa con una beta-HCG de 8000. Obviamente es un embarazo ectópico. Dependiendo de cómo está la paciente, si está estable o si está inestable, vamos a ver si hacemos una laparoscopía o una laparotomía. Aquí, en una ecografía transvaginal negativa, pero con una beta-HCG de 500, sí podemos hacer los dos diagnósticos, ectópico versus un embarazo normal. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico definitivo? Que nosotros hagamos una cuantitativa en 48 horas. Aquí hay dos ejemplos. Si en 48 horas aumenta a 600, sí estamos hablando de un embarazo ectópico. Pero como el embarazo, como la cantidad de beta-HCG está menor a 1000, podemos hacer un manejo expectante, haciendo un control ecográfico y haciendo controles de beta-HCG cada 48 horas hasta que este valor baje. Ahora, si aumenta más de lo normal, entonces haremos laparoscopía o haremos con metotrexate. Si en 48 horas ha aumentado al doble, doctores, entonces estamos hablando de un embarazo normal, de un embarazo inicial, en donde tenemos que dejar nomás evolución espontánea el embarazo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ahora está bien clarito. Ahora se entiende, ¿no ve? Sí. Los casos clínicos que les voy a dar, chicos, son los mismos por si acaso en el examen que les vaya a tomar. Así que pongan atención, son absolutamente los mismos. Y si no son los mismos, son iguales. Se va a terminar el tiempo, doctores. Van a volver a entrar al mismo link. Hasta eso voy a llevar a mi beba abajo, ¿ya? Está bien, doctor. ¿No? Sí, doctor. Un poquito más complicado porque ustedes tienen que entender a qué nivel y en qué momento del trabajo de parto se van a presentar las distocias. Y ustedes tienen que saber identificar para no mandar a un trabajo de parto, ni siquiera a una prueba de trabajo de parto a una paciente que si hacemos una buena valoración, no hay necesidad de hacerle pasar por eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de la práctica directo. Y cuando volvamos a ingresar podemos hablar un poquito de la teoría para que más o menos ustedes se den cuenta a qué nivel y en qué momento. O sea, al yo hablarles de distocias del trabajo de parto, les voy a hablar de los dos temas, de trabajo de parto normal y de parto distósico. ¿Por qué? Porque para que ustedes sepan lo que es anormal, lo que es... No me das un muerde. Ya, te voy a dar. Para que ustedes sepan lo que es anormal, tienen que saber lo que es normal. Entonces he hecho un tema comparativo de los dos para que ustedes se den cuenta en qué momento del trabajo de parto la paciente se distocia. ¿Listo? La mayoría de ustedes ya han llevado parto distósico, ¿no ve? Entonces vamos a ver qué es el punto de reparo para que nosotros nos demos cuenta del
del tipo de presentación. Vamos a decir que hay 3 tipos de presentación ya, de vértice, el de cabecita, el de vértice normal, y las de vértice o las cefálicas que están deflectadas. Después hay otro tipo de presentación que es la podálica y otra que es la situación transversa. ¿Qué? Mi tío está parado y pie moide. Sí, ahorita vamos a ir, pero mamita, ¿ya? Ya. Aquí siéntate, hijita, ¿ya? Pues estoy aburrida. Ya. Entonces, ustedes tienen que saber todo esto. Las presentaciones, chicos, de vértice, el normal, el de cabecita. También hay otra forma de vértice o cefálicas, las deflectadas, que van a ser estos 3 tipos: de bregma, de frente, de cara, el podálico y la situación transversa. Entonces, ¿qué es el punto de reparo? Tienen que saber qué es el punto de reparo para darse cuenta si estamos yendo bien en el trabajo de parto. Entonces, el punto de reparo va a ser la zona anatómica o una zona anatómica del cuerpo del bebé que va a estar en contacto con uno de los flancos de la mamá. ¿Listo? El punto de reparo, el más normal para que se dé el trabajo de parto de cabecita, es el occipucio o el de lambda. ¿Ya? De los de presentación de cara, tenemos que darnos cuenta rápido, doctores. Cuando hacemos el tacto, cuando se toca el bregma, es clarito, se toca una parte blanda. ¿Ya? El de frente, nosotros cuando hagamos el tacto vamos a tocar el puente de la nariz, el hueso nasal. Y cuando estamos hablando de una presentación de cara, su punto de reparo es el mentón. Cuando estamos haciendo tacto y es un bebé que está en presentación, Doctora, ya. Sí, doctor. Entonces, esto es lo más importante que ustedes tienen que saber. La presentación de vértice, su punto de reparo, que es una parte o una zona anatómica del cuerpo del bebé en contacto con uno de los flancos de la mamá. Entonces, cuando está de vértice, cuando está de cabecita en una posición normal, lo que nosotros vamos a tocar al hacer el tacto es el occipucio o fontanela posterior, la lambda. Cuando estamos hablando de presentación cefálicas pero deflectadas, podemos encontrarnos con estas 3 variantes. Al principio se pueden confundir, doctores. Primero se emocionan los internos porque ya saben hacer el tacto, porque ya se dan cuenta con cuánto de dilatación está la paciente. Pero más que eso, tienen que saber y tienen que darse cuenta en qué posición está, qué variedad de presentación tiene, ya si es occipito ilíaca izquierda, si es occipito ilíaca derecha, todo eso tienen que saber. Entonces, cuando estamos hablando del bregma, estamos en la frente más o menos, ya van a tocar la frente o la fontanela anterior. Cuando estamos hablando de frente, vamos a tocar el puente de la nariz, ¿ya? Y cuando está descendiendo de cara el bebé, lo que vamos a tocar va a ser el mentón. No sé por qué, chicos, no carga esto. Ya, vamos a tocar el mentón. Cuando está en presentación pélvica, cuando está sentadito el bebé, lo que vamos a tocar va a ser el sacro. Y cuando está en situación transversa, vamos a tocar un vacío en el canal vaginal. Y si adentramos más nuestros dedos, vamos a tocar el acromión. ¿Listo? Ahora, analizando todo esto, doctores, nosotros tenemos que saber
¿Cuál de estos puntos de reparo, cuál de estas presentaciones vamos a dar prueba de trabajo de parto? ¿A cuál de estas les vamos a dar opción a parto? ¿Cuál de estas van a ir a parto? ¿O cuál de estas definitivamente se van a resolver por cesárea directamente? Entonces, hay diferentes, ustedes en la teórica ya han debido llevar, hay diferentes presentaciones con sus puntos de reparo. Si les digo mento ilíaca izquierda anterior, ya les estoy hablando de que esta presentación está de cara. Mento ilíaca izquierda anterior, o sea, está de cara el bebé, el mentón se está dirigiendo hacia el oblicuo izquierdo de la mamá anterior. Si ustedes hacen el redondo, todo lo que está por encima es posterior, todo lo que está por debajo es anterior. Y hacen unas líneas oblicuas, occipito ilíaca izquierda anterior, posterior. ¿Ya han avanzado eso en la teórica, doctores? Sí, doctora. Ya. Entonces, si les digo sacropúbica, les estoy diciendo que el bebé está sentado. ¿No ves? Sacropúbica, y el sacro está en dirección al pubis de la mamá. Si les digo occipito ilíaco izquierdo, occipito, el bebé está descendiendo de cabecita y está hacia el flanco izquierdo, que está normal. ¿Ya? Si les digo mentopúbica, les estoy diciendo que tiene una deflexión de tercer grado. El bregma es deflexión de primer grado, frente de segundo grado y cara o mentón de tercer grado, doctores. Si les digo mentopúbica, les estoy diciendo que es una deflexión de tercer grado, que el punto de reparo para este mentón es o sea, que el punto de reparo para esta presentación es el mentón con dirección al pubis. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Sí, doctora. Ya, espero que sí, porque vamos a hacer casos clínicos. Entonces, aquí estamos en las deflexiones, ¿ya? Esta es una deflexión de bregma, en donde lo que vamos a tocar, lo normal. Ustedes saben que en el mecanismo de trabajo de parto, chicos, hay dos palancas, ¿ya? Una palanca que va desde el occipital hasta el sacro y hay otra palanca que va desde el occipital hasta el mentón, ¿ya? En el trabajo de parto normal, esta palanca menor que va del occipital al mentón se deja ceder. Entonces, por eso esta parte del mentón va a hacer su primera flexión y el mentón se va a pegar con el esternón, ¿ya? Y por eso nos va a ofrecer su diámetro suboccipito frontal, un diámetro más corto. Y cuando estamos hablando en el de bregma, no pasa esto, o sea, cuando estamos hablando de un parto normal, lo que nosotros tenemos que tocar es esta parte, el occipital. Cuando está descendiendo y está en presentación de bregma, lo que vamos a tocar es esta fontanela anterior, o podemos tocar la frente del bebé. Cuando estamos hablando de una deflexión de segundo grado, el punto de reparo, el punto de referencia es el puente nasal. Entonces, cuando ustedes hagan tacto van a tocar la frente y si descienden un poquito más van a tocar el puente nasal. Y este es el de tercer grado, su punto de reparo va a ser el mentón o la boca, generalmente es el mentón, ¿ya? Entonces, a este que es el de nariz, está presentando un diámetro muy largo, de 13 centímetros. Y los diámetros pélvicos que tiene que atravesar por el canal del parto son máximo de 10 a 12. Entonces, jamás se va a dar la prueba, jamás se tiene que dar prueba de trabajo de parto y una vez que ustedes lo identifiquen, tiene que ser para cesárea. Y si se dan cuenta, no es tan difícil, ustedes hacen el tacto y buscan, no encuentran el occipital, tienen que buscar, si tocan el puente nasal ya, definitivo, es una presentación de cara.
¿Cuántos habían estado esperando? Y ahora no me han escuchado sus compañeros. ¿Hasta ahí se entiende, doctores? Sí, doctora. Ya. Entonces, ya, eso será pues. Entonces, estas son las 3 deflexiones, ¿ya? Las presentaciones pélvicas. Estas son las completas, ¿ya? En donde están flexionadas las 2 extremidades. Esta es la presentación pélvica pura, en donde las 2 están extendidas hacia la cara. Y aquí están sus variedades de presentación también. Entonces, de estas, ¿a cuáles vamos a dar prueba de trabajo de parto? ¿O cuáles van a entrar en trabajo de parto y cuáles definitivamente no? Y este dibujito es lo que ustedes se tienen que dar o se tienen que memorizar. Cuando está viniendo de vértice y en el tacto ustedes tocan el occipital, se le da prueba de trabajo de parto a esta paciente. En las presentaciones deflectadas, el diafragma puede flectarse después con las contracciones uterinas o puede volverse de cara o de nariz, de frente. Entonces, en esta paciente puede darse el trabajo de parto, obviamente más lento, y por eso ustedes tienen que saber hacer un control estricto, porque por ahí al descender se vuelve de frente. Entonces ya de plano es para cesárea. Cuando es de frente, nunca se le da prueba de trabajo de parto. Ustedes identifican y es para cesárea. ¿Y cómo van a identificar? ¿Por qué va a ser para cesárea? Porque el diámetro que nos va a ofrecer de la nariz al occipital es muy largo, es de 13 centímetros y ningún diámetro de la pelvis es de ese tamaño. Entonces no va a descender jamás. En la presentación de cara, cuando tocamos el mentón, también la indicación es cesárea, porque en vez de estar flexionada la cara, está extendida. Solo se puede dar prueba de trabajo de parto en caso de que esté mentopúbica. En caso de que el bebé vaya a nacer, en vez de ofrecernos el occipital, nos está ofreciendo la cara. Pero es difícil de diagnosticar, peor si eres principiante. Generalmente nos ha pasado, pero cuando ya han llegado expulsivas las pacientes pujando. Lo normal, al menos yo, doctor, es cuando identifico que está de cara, ya no le doy prueba de trabajo de parto, aunque esté con esta variedad de presentación o este punto de reparo. Cuando estamos en podálica, cuando hacemos el tacto y tocamos el sacro o tocamos el glúteo, lo que ustedes quieran, no se le da prueba de trabajo de parto. Hay indicaciones para atender parto pélvico, como por ejemplo que el bebé pese menos de 3,500, que la madre tenga pelvis probada, por lo menos que tenga unos 3 partos, 2, 3 partos, con hijos que hayan pesado más de 3,500. Y generalmente las pacientes, si tú les preguntas cuánto ha pesado tu último bebé, nunca te dicen cuánto ha pesado, no se acuerdan. Cuando atendemos parto pélvico, y me ha tocado atender a mí, cuando las pacientes llegan expulsivas y cuando ya no te da tiempo ni de referir ni de entrar a quirófano. Y obviamente la presentación en situación transversa nunca te va a dar para parto. La paciente va a empezar con contracciones, se va a romper la bolsa, puede prolapsar una extremidad superior, una extremidad inferior y en el peor de los casos el cordón umbilical. Entonces ustedes por ecografía hacen el diagnóstico o por maniobras de Leopold y el manejo es cesárea. ¿Listo? Ahora hay algunos datos de Frick que esto les va a ayudar mucho. Cuando estamos hablando de una presentación de cara, el dato
o la idea que ustedes tienen que tener cuando hacen la valoración pélvica es que la cara, o sea que la parte occipital está pegada con la parte dorsal o con la espalda. Eso se llama golpe de hacha. Es como que una hacha estuviera golpeando entre el cuello, entre la cabeza y la espalda. ¿Se ubican más o menos cómo puede ser esa imagen, doctores? Chicos. Não, doutora, não faço ideia. Sería el espacio entre el occipital y la espalda, doctor. Claro. Ah, sí, como A si ver fuera ustedes, un corte us- profundo, entonces. claro, ustedes peguen su cabeza hacia su espalda, hacia atrás. Ese es el golpe de hacha, ¿ya? Cuando ustedes hacen las maniobras de Leopold, ustedes ya pueden tocar que la cabeza está hacia atrás en vez de estar ingresando en la cavidad pélvica. Eso se llama golpe de hacha. Ustedes tocan eso al hacer las maniobras de Leopold, doctores, y ya es una presentación de cara. Es una presentación donde el punto de reparo o es la nariz o es el mentón. Entonces no se da prueba de trabajo de parto. ¿Ya se ubican más o menos cómo se vería esta imagen? Sim, doutora. No se ve en Sí, realidad cómo se sentiría al tacto. ¿Ya? Es lo mismo. Pongan ustedes, hagan la parte occipital de su cabeza, peguen con la espalda. Es lo mismo. Que ustedes toquen eso al hacer las maniobras de Leopold, ya les está diciendo que ese bebé está de cara. ¿Ya? Ahora de frente. Es lo que les acabo de decir. Cuando ustedes hacen el tacto y tocan el puente nasal, es la parte más distósica porque ningún diámetro de la pelvis, chicos, mide 13 centímetros. Entonces este bebé jamás va a descender, jamás va, va a encajar. Por eso es un dato importante. Cuando está de tronco, cuando está transverso, chicos, lo que vamos a tocar va a ser un vacío en el canal vaginal, ya sea que esté pélvico o que esté cefálico. Cuando hacemos el tacto, tocamos pues la presentación, ¿no ve? Pero cuando está transverso, toda la vagina está libre. Eso es otro dato importante. Ustedes, ya la paciente viene con dolor, con molestias, ustedes hacen el tacto y no tocan nada, ese bebé está transverso. No es para parto. Si ustedes están en campo, si están en cualquier, donde sea, pues, viene la paciente, la valoran y está en trabajo de parto y ustedes no logran tocar, está está en transverso. Ahora, ¿qué es lo peor que nos puede pasar cuando llega la paciente en presentación pélvica? Si está con 2, 3, hasta 5, hasta 7 de dilatación y estás en un lugar donde hay quirófano, no le des parto. O sea, no a tu ginecólogo, al médico general, estrésate un poco y si estás en un lugar donde no hay ginecólogo, no operan, tú tienes que decirle al médico general que refieran a esa paciente. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar, ya saben que el cuerpo sale rápido porque es más delgado, lo que pasa es la retención de cabeza. Y es lo peor. Si ustedes han escuchado alguna vez la maniobra de Sabanelli, es cuando ha salido todo el cuerpo y la cabeza se ha quedado, o también ha salido la cabeza pero el cuerpo no ha salido y nosotros tenemos que reintroducir a todo el bebé para sacar por el abdomen y el bebé se ha muerto y se puede morir también la mamá. Entonces es bien importante que ustedes sepan, ¿ya? Cuando ya estamos valorando, nomás cuando la paciente está con 4, 5, 6, ustedes ya pueden hacer diagnóstico de todo esto. Y si saben hacer el diagnóstico, van a tener el tiempo suficiente para referir a esa paciente. Cuando estamos hablando de presentación podálica, chicos, hay 3 tipos. Lindo fuera pues que todas las, por ejemplo, si es una paciente primigesta y va a ser primípara y está pélvico, nada.
No te estreses ni te arriesgues, si hay el tiempo tienes que referir. Pero si es multigesta, está pujando, ya ni modo, hay que atender. Tipos. Está la completa, donde las rodillas están flectadas. La incompleta, donde una rodilla puede estar flectada y la otra puede estar extendida. Y la de nalgas pura es la mejor para atender parto pélvico. ¿Ya? Es cuando las rodillas están estiradas y los piecitos están en contacto con la carita del bebé. Ahora tienen que saber que también hay maniobras para sacar los bracitos y hay maniobras para sacar la cabeza del bebé. Generalmente para sacar los bracitos. Mira, pues a qué hora había estado entrando. Generalmente para sacar los brazos, ustedes van a buscar en internet en qué consisten las pruebas de Pajot o de Rojas. ¿Ya? Una vez que nosotros estamos sacando van a llevar su muñeca, chicos, a las clases para que les explique también el trabajo de parto normal encefálica. El mecanismo de trabajo de parto tiene 3 tiempos, ¿no ve? Y si han leído mecanismo de trabajo de parto pélvico, tiene 10 tiempos. Entonces, pero no es difícil tampoco. Traen su muñeca y les voy a explicar, o ustedes también van a exponer. Para sacar los brazos utilizamos las 2 técnicas de Pajot o de Rojas. Y para el desprendimiento de cabeza podemos hacer el de Brach, el de Mariseo, que son los 2 más comunes, el de Praga o el forceps. El de Brach, una vez que ha salido todito el cuerpo, el ayudante tiene que hacer una presión suprapúbica en el pubis del bebé, y el que está atendiendo el parto tiene que volcar el cuerpo sobre la mamá del bebé. Y el de Mariseo es que nosotros introducimos el dedo índice y el medio y tratamos de cerrar o de estirar la boquita con el fin de reducir el diámetro que nos está ofreciendo la cabeza y para que pase por el canal pélvico. Estos son los 2 más comunes que van a buscar en internet. Van a ver videos, ¿no? Ahora, casos. ¿Qué hacen ustedes si ya saben todo esto? Y es por puntos también, ya, chicos. Si tienen una paciente que está con presentación nasoilíaca izquierda anterior, le dan parto, prueba de trabajo de parto o directamente cesárea. Cesárea, doctor. ¿Por qué? Porque ya se está presentando la cara. Está de nariz, es una deflexión de segundo grado. Y la deflexión de segundo grado nunca jamás se da prueba de trabajo de parto. ¿Listo? Sí. Ya. Estamos con una presentación mentopúbica. Parto, prueba de trabajo de parto, cesárea. Cesárea, doctor. Está de cara, ¿no ves? Una deflexión de tercer grado. ¿Ya? Las deflexiones de tercer grado que se pueden dar prueba de trabajo de parto, y les apuesto que es pregunta de examen también en su universidad, son las mentopúbicas. ¿Ya? En la deflexión de tercer grado que puedes darle prueba de trabajo de parto es la mentopúbica. La mentosacra jamás. Ahora aquí pongan mucha atención, doctores. Occipito ilíaca izquierda anterior. Parto, prueba de trabajo de parto o cesárea. Si me responden bien esto, pucha, 5 puntos más. Prueba de trabajo de parto, doctor. ¿Por qué? Porque la posición de la cabeza sí está bien, pero está transversa. Mejor sería si estuviera anterior. No, está bien. Ustedes acuerdan, occipito me está diciendo que está de cabeza. Y me está diciendo ilíaca izquierda anterior. Esta cabecita tiene que rotar. Acuérdense que, digamos, este redondo que estoy haciendo
es la pelvis. Voy a poner una línea media aquí y todo lo que está encima es el sacro y todo lo que está abajo es el pubis, ¿ya? Y hacemos dos líneas oblicuas. Estoy diciendo que el occipital está occipito ilíaco izquierdo transverso, entonces está a este nivel y este tiene que rotar un poquito todavía para ubicarse occipito y occipito púbica para que nazca el bebé. O sea, ¿se ubican, chicos? ¿No los he confundido más? Sí, doctora. Ya, ¿sí te he confundido o sí te he aclarado? Ah, claro, doctor, sí. Ah, ya. Pero es con prueba de parto que se hace, doctor, o directo parto. Eh, Depende pues de las condiciones, digamos, si tiene una buena pelvis la paciente y el bebé según la ecografía y tus medidas de altura uterina tienen un peso adecuado, esta paciente puede ir a parto. Diferente de esto, en la bregmopúbica que hacen parto, prueba de trabajo de parto o cesárea. Es parto normal, doctora, ¿no? Aquí está. Se le puede dar prueba de trabajo de parto, pero puede pasar dos cosas. En el descenso puede deflexionar, o sea, puede flexionarse, pero también puede progresar a una presentación de frente. Entonces lo que tienen que hacer es saber controlar el trabajo de parto y darle la prueba. En esta se hace prueba de trabajo de parto. ¿Listo? Y en esta que ustedes tocan y el bebé está en presentación sacro-sacra, ¿qué hacen? Doctora, si es para cesárea. Si es primí Sí, para segunda y para en se cualquiera, tiene um peso menor, doutora. claro, pero escúchenme, sacro-sacra está en presentación pélvica. Si ustedes hacen el diagnóstico y está con 5 de dilatación, con 4, o le hacen el diagnóstico en los controles prenatales, independientemente de la paridad que tenga la paciente, lo mejor es que este bebé nazca por cesárea. Solo se atiende parto en caso de que te haya llegado en expulsivo o que de plano la paciente mediante un papel, un documento médico legal firme que no quiere cesárea. Y entonces para que tú atiendas el parto tiene que haber condiciones, tiene que haber una pelvis probada y el producto tiene que pesar menos de 3,500. Y no sabemos cómo está, pues si está en presentación pélvica franca, cuando los dos pies están extendidos hacia la carita. Esa es la mejor presentación para atender el parto. Sin embargo, ¿qué les puedo decir, chicos? Si ustedes hacen el diagnóstico, no se arriesguen y lo mejor es que este bebé nazca por cesárea. ¿Está claro? Sí, doctor, está bien. Los mismos casos clínicos les voy a preguntar en su examen o, mira, tan rápido está pasando el tiempo, o todo lo que yo les vaya a preguntar, doctores, es igual. Ya no les voy a hacer casos clínicos difíciles. Lo único que quiero es que ustedes se ubiquen y sepan analizar. Ya no nos da el tiempo para que les presente el otro tema, pero les voy a mostrar más o menos cómo es. Les voy a pasar ahorita a sus grupos y ustedes en las clases me van a preguntar qué es lo que no han entendido ya para no atrasarnos más. La próxima vez vamos a hacer hemorragias, vamos a hacer partograma y vamos a hacer los dos tipos de puerperio ya, patológico y puerperio normal. ¿Y dónde está? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Esperen un minuto.
¿Qué no te gusta, mamita linda? ¿Supe yo te lo pongo? ¿Estás? Sí, es. Es súper chévere. Eso es propaganda, pues, mamito, no tienes paciencia. Si se acaba el tiempo, doctores, nos vemos directamente el jueves en la noche y en las prácticas, ¿ya? ¿Ya? Está bien, doctora. Sí, Está bien, doctora. doctora. Está bien, doctora. Doctora, una consultita en referencia al embarazo ectópico. Dime, dime. Eh, en el metotrexate, dentro de sus efectos secundarios es la aplasia medular. ¿Y qué haríamos si nuestra paciente, nuestra gestante, presenta anemia? ¿Cuál sería nuestro procedimiento? Ácido fólico, pues. O sea, no es solamente hacer darle el metotrexate por kilo peso. O sea, tú le das el metotrexate y los días de descanso le tienes que dar el ácido fólico. Les voy a pasar normas de manejo del metotrexate ya, chicos. Y si la paciente está con anemia, es pues tal vez transfundirle o tratarla al mismo tiempo con hierro y con ácido fólico. Y obviamente antes de que nosotros utilicemos el metotrexate, tenemos que corroborar que la paciente esté hemodinámicamente estable. Por lo mismo que su compañero está diciendo, que una de las complicaciones del metotrexate es la aplasia medular. Y para evitar eso tenemos que dar sí o sí el ácido fólico. ¿Está claro? Sí, doctora. Y en el caso de que este embarazo ectópico ya esté roto, Nada, pues en el embarazo ectópico roto el manejo es por la parotomía. Ni siquiera la paroscopía, es la parotomía. Tenemos que entrar por vía abdominal. ok, doctora, gracias. Listo. Este tema es un poquito largo. Se los voy a pasar, pero he hecho unas diapositivas comparativas, doctores. ¿Qué es parto distósico? Distosia significa un parto difícil. Y al hablar del trabajo de parto tenemos que hablar de los tiempos del trabajo de parto, ¿ya? Entonces, en el trabajo de parto va a hacer referencia a detención o retraso en la dilatación, al no descenso de la presentación o a los dos, ¿ya? Y generalmente esto va a ser a consecuencia de 3 alteraciones. Alteraciones a nivel de la actividad uterina, alteraciones en el canal del parto o alteraciones en la estática fetal. Generalmente lo más común es alteraciones de la actividad uterina. Entonces, desde el punto de vista clínico, la distosia se va a presentar en cualquiera de las fases del trabajo de parto. ¿Ya? La primera fase se va a dividir en una fase latente y en una fase de dilatación, ¿no ve, chicos? Entonces, en la fase latente va a haber una dinámica incoordinada, dolorosa, que puede estar con ruptura o sin ruptura prematura de membranas. En el periodo de dilatación, y ustedes saben, todo el tiempo ando preguntando esto a los internos, el periodo de dilatación se caracteriza por presentar un retraso o detención en la dilatación acompañado de un descenso inadecuado de la presentación. Y el periodo expulsivo, ¿a qué se refiere si yo te digo distosia del tercer periodo del trabajo de parto? Tú me tienes que responder que hay ausencia del descenso de la presentación en el canal del parto. Ahora, según los tiempos, ¿qué, mami? No bajes sin zapato de la cama. Espérame un ratito.
Todos estos, la fase latente, el periodo de dilatación y el periodo expulsivo, doctores, tienen sus tiempos y no son los mismos en una paciente primigesta que en una multigesta. Generalmente es el mal diagnóstico o por hacerlo de forma apresurada para evitar cierto tipo de complicaciones. Generalmente es nuestra primera indicación de cesárea en gestantes en periodo de latencia o de trabajo de parto. Este diagnóstico como fase latente prolongada, trabajo de parto prolongado, que no existen estos diagnósticos. Tú tienes que saber especificar qué tiempo del trabajo de parto es el que está prolongado. Grave, doctores. Entonces, nosotros tenemos que saber los tiempos, ¿ya? Entonces, es una de las primeras causas de hacer cesáreas en estas pacientes. Y también la deficiente conducción, no hacemos analgesia de trabajo de parto en el Hospital del Sur, pero según la literatura es una causa de aumento de cesáreas, temor a las demandas, conveniencia del profesional, ¿no? Y una de nuestras principales competencias o una de nuestras principales habilidades, chicos, es tener o saber detectar a tiempo una distosia para evitarnos complicaciones. Se clasifica en distocias dinámicas y mecánicas. Las dinámicas son cuantitativas y cualitativas y las mecánicas son las que son a consecuencia de alguna alteración que puede ser de origen materno, como la presencia de miomas, pelvis estrecha, etcétera. Y de origen fetal, generalmente por la macrosomía fetal, el polidramnios, embarazo gemelar o embarazo múltiple. Entonces aquí vienen ya las comparaciones, chicos, ¿ya? ¿Cuándo estamos hablando de una fase latente normal? ¿Y cuándo estamos hablando de una fase latente distóxica? Entonces ustedes tienen que saber bien esto para atender el trabajo de parto. Una fase latente normal se caracteriza por presentar actividad uterina variable en duración, frecuencia e intensidad. Va a haber un borramiento cervical. Sí, obviamente, cuando estamos con 0 a 4, la progresión es lenta de la dilatación, pero progresa. Y en este pueden estar las membranas íntegras o las membranas